¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a trabajar de manera rápida, sencilla y sucinta con un tema muy interesante que es la relatividad, específicamente la relatividad especial. Tenemos que recordar que hay dos tipos de relatividad que se refieren en realidad a lo mismo, pero con un marco de referencia ligeramente diferente. Es la relatividad especial y la relatividad general. Ambas famosas porque las diseñó, las pensó, las codificó de alguna manera un empleado de una oficina de patentes en el año 1905. Estamos hablando evidentemente de Albert Einstein. Pero vamos entonces a comenzar nosotros ya con la clase. Vamos a comenzar primero con el concepto de movimiento y sistemas de referencia. Un sistema en movimiento tiene un diferente estado o tipo de movimiento, o incluso hay quien le dice tipo de estado de movimiento, para un observador dentro del sistema, que comparado con un observador en un reposo relativo fuera del sistema. Aquí viene la palabra clave, relativo. En 1905, Einstein publicó el primero de sus artículos sobre la teoría de la relatividad, en el que negaba la existencia del movimiento absoluto. Y el movimiento absoluto se puede pensar tanto como movimiento permanente como reposo permanente. Esto significa que en ningún lugar del universo, ningún cuerpo puede ser usado como marco de referencia absoluto, porque cualquier cuerpo va a poder proporcionar un punto de referencia igualmente válido, y el movimiento de cualquier cuerpo puede referirse específicamente al punto de referencia de ese cuerpo. Es decir, si yo ahorita estoy moviéndome, un auto puede tener una velocidad relativa con respecto a mí. Si yo soy el que se está moviendo, un poste puede tener una velocidad relativa respecto a mí. Todo este movimiento es relativo y todo punto puede servir de marco de referencia desde el cual se puede medir un movimiento en especial. Cuando algo se está moviendo, vamos a tomar como marco de referencia algo que nosotros vamos a considerar en ese momento como inmóvil. Habitualmente el punto inmóvil es el suelo porque es lo que menos vemos que se pueda mover. Sin embargo, recordemos, la Tierra se mueve alrededor del Sol, alrededor de su propio eje. El Sol se mueve alrededor del eje central de la Vía Láctea. La Vía Láctea suponemos que se mueve en el grupo de galaxias globular en el que estamos, y a partir de ahí ya no tenemos idea de hacia dónde se está moviendo, pero de que se mueve, se mueve. Entonces, cuando algo está moviéndose y tomamos como marco de referencia un objeto inmóvil, ese objeto tiene que estar en un marco de referencia inercial. Esto es, este sistema inercial es aquel dentro del cual se van a cumplir todas las leyes de Newton. Es decir, el sistema está en reposo o se mueve con velocidad constante con respecto a otro sistema. Un sistema no inercial es un sistema que está sujeto a una aceleración. Ejemplo, un camión. Si nosotros vamos en un camión, vamos a tener dos posibles opciones cuando estemos en un sistema inercial, que es cuando el camión está completamente quieto y cuando el camión está en marcha. Pero no lo estaremos cuando el camión arranca y cuando el camión frena. Lo mismo nos va a suceder en un avión, en un tren, en un automóvil,
en una bicicleta, en lo que sea. Mientras estemos en aceleración y nos llevemos una rapidez constante, definitivamente no vamos a estar en un sistema inercial. Cafecito. Entonces, en el caso de un avión, por ejemplo, nosotros podemos mantenernos a una velocidad de crucero y vamos a tener problemas para mantener el mismo marco de referencia cuando pasemos por una zona de turbulencia. En un camión vamos a poder mantenernos a una velocidad de crucero, pero una velocidad de crucero, pero el camión va a experimentar cambios en su marco de referencia, eso es, cuando estemos pasando, digamos, por baches o simplemente nos toque la luz de un semáforo. En un marco inercial, independientemente de la rapidez que lleve el sistema cerrado, no hay efecto perceptible sobre los resultados de los experimentos. Vamos a poner una pequeña gráfica. Me hubiera gustado mucho poder tener animaciones, pero pues lo único con lo que cuento aquí es con mi poderosa pantalla. Si yo tengo una figura, supongamos esto, le voy a poner 4 ruedas porque creo que sea un truck de tren, y dentro del tren nosotros tenemos una máquina que lanza pelotitas hacia arriba. La pelota subirá y la pelota bajará. Si está quieto, esto completamente quieto en nuestro suelo, entonces esta figura, este truck, está en un marco inercial. ¿Qué pasa si yo lo muevo? Si nosotros tomamos nuestro truck y empezamos a moverlo hacia adelante o hacia atrás, según, y seguimos aventando bolitas, vamos a poner las bolitas aquí de este color. Conforme yo voy moviendo el truck, la bolita va a subir y va a bajar en algo que semeja, bueno, este ya me quedó muy grande, una parábola. Esto significa que tomamos esto y realizamos un marco de referencia, ahí está, en movimiento. Este viene para acá. Entonces, disparamos el cañón en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, 4 y 5. Para nosotros, la pelota siguió subiendo y bajando en línea recta dentro del marco de referencia del truck. Pero la trayectoria que desarrolló la pelota para nuestro punto de vista externo fue una parábola. Entonces, para un observador en reposo, el movimiento de la pelota fue parabólico, pero para un observador en la misma plataforma, el movimiento fue lineal. Este marco de referencia es lo que nos empieza a complicar la existencia al momento de entender la relatividad. Vamos a pasar más a esto, ya más adelantito. Pero básteme decir que si el movimiento entonces es lineal y es constante en un marco de referencia
inercial, entonces deberíamos poder calcular si el movimiento está en un marco lineal o en un marco no lineal. Ese fue una idea fundamental detrás del experimento de Albert Michelson, porque es alemán, creo, y Edward Morley, que era estadounidense, que idearon un experimento para medir la rapidez de la Tierra a través del éter. En estos tiempos modernos, nosotros sabemos que el éter ya no existe, pero en los tiempos de Michelson y Morley no lo sabían. En esos tiempos se pensaba, no era una teoría, apenas era una hipótesis, se pensaba que el éter era una sustancia que llenaba el vacío del espacio y era lo que le permitía a la luz recorrer el vacío. Porque la luz se comporta como una onda y las ondas requieren un medio donde moverse. No se tenía todavía muy en claro que la luz fuera una partícula y la partícula no requiere un medio donde moverse. Así que el éter estaba considerado en algunas hipótesis. El experimento de Michelson y Morley sirvió para demostrar que el éter no existía. Las mediciones en sus dispositivos siempre daban el mismo resultado, ya fuera con la Tierra a favor o con la Tierra en contra del éter. Aquí fue donde comenzó a trabajarse el asunto. ¿Qué soluciones se le podía dar a este problema? Si nosotros tuviéramos el Sol y tuviéramos a nuestra Tierra aquí, dando vueltas alrededor del Sol, nosotros podríamos tener un éter que era el que permitía que el Sol despegara sus partículas a través del espacio. Si este éter tenía una velocidad, es decir, iba siempre en un movimiento, o a lo mejor se irradiaba desde el Sol, no lo sabían, se podía identificar y se podían tomar en cuenta las variaciones del éter para algunos cálculos de astrofísica que no eran del todo exactos en aquella época, no se entendía por qué. Entonces se diseñó un experimento fácil para tratar de ver si el éter tenía velocidad, y eso era tan fácil como observar el cambio de la velocidad de la luz. Este era un experimento que consiste en emitir un rayo de luz en un sentido y luego en un sentido perpendicular al primero. De tal manera que en un sentido la rapidez de la Tierra se sume a la de la luz y para el otro caso exista una diferencia de tiempo. Según las teorías de la física clásica, el primer rayo sería más veloz que el segundo rayo. Esos haces de luz, luego de recorrer la misma distancia, se harían reflejar en un espejo para que retornara al punto de partida. Como se suponía que un rayo iba a ser más rápido que el otro, y puesto que debían recorrer la misma distancia, salvo por el hecho de estar perpendiculares, entonces llegarían al punto de partida con un pequeño retardo de tiempo, pues uno demoraría más que el otro en recorrer ese mismo espacio. Voy a poner aquí de una vez el plano del experimento. Vamos a tener una fuente de luz. Podemos este experimento replicarlo en casa con un láser. Vamos a lanzar un rayo láser hacia un espejo semitransparente, de tal manera que una mitad siga
y golpeé contra otro espejo, el rayo se refleje, se vea reflejado otra vez acá por otro espejo, y llegué finalmente a un detector de luz, una fotocelda. Este espejo, este es semi transparente. Horrible mi letra para variar, pero bueno, ya se puede hacer. Entonces, el rayo de luz que es emitido desde aquí va a tomar direcciones diferentes, va a ser desviado y va a llegar a nuestro detector. Si las velocidades en este sentido y la velocidad en este sentido fueran diferentes, entonces tendríamos un retardo que sería completamente diferente en cuanto a la velocidad. Ojo, este sistema es tan rápido que no puede realizarse con distancias muy pequeñas, no lo puedes hacer en un cuadrito, necesitas distancias muy largas. La luz, después de todo, va a casi 300.000 kilómetros por segundo. Pero el resultado final, en todas las veces que se hizo este experimento, en todas las mediciones que se hizo, en todos los métodos perfeccionados que se hicieron, todos llevaban a la misma conclusión. La velocidad de la luz no estaba cambiando para nada. Esto es, no tenía ninguna influencia del éter. No había ninguna modificación en cuanto a una hipotética sustancia que hiciera que la luz viajara. Por tanto, el éter no servía, no existía. Este resultado, sin embargo, no era para nada compatible con los principios de la física clásica. Era básicamente como si una persona parada en el suelo viera que una piedra era lanzada desde un vehículo en movimiento y que la piedra nunca cambiaba de rapidez. En la física clásica esto no tiene sentido. Ya lo habíamos visto acá arriba. La piedra se movía, la piedra tenía un punto de referencia distinto. Esto era diferente a estar siempre en la misma dirección. No tenía sentido, no concordaba con los principios de la física clásica. En cualquier caso, Einstein ya se había dado cuenta de que esto no era exactamente posible. Debía haber una razón, una causa, un motivo o una circunstancia, no necesariamente en ese orden, para que la luz no cambiara su velocidad. Entonces, Einstein propuso que la rapidez de la luz en un espacio libre fuera igual en todos los marcos de referencia, independientemente del movimiento relativo entre la fuente y el observador. Esto es, la velocidad de la luz, estoy pintando en blanco, ahí está, la velocidad de la luz, que es una C cursiva, siempre iba a ser constante. El experimento de Michelson y Morley lo había demostrado. La rapidez de la luz siempre era la misma, sin tener en cuenta si la luz se movía a favor, o se movía en contra, o se movía de manera perpendicular al movimiento orbital de la Tierra. La luz siempre tenía una velocidad constante. Esto nos llevó, o más bien llevó a Einstein,
a realizar los primeros postulados de la teoría de la relatividad especial. Las leyes de la física, dice Einstein, van a ser las mismas en todos los marcos de referencia del movimiento inercial. Me gusta que hice la señal matemática de absoluto. Todos. Todos. Einstein afirmaba que no hay ninguna diferencia en los resultados de cualquier experimento físico que hagamos en un sistema en reposo o en uno con velocidad constante. Y el segundo postulado afirma que la rapidez de la luz será siempre constante e independiente del movimiento relativo entre la fuente y el observador. Y esto nos impide hacer un experimento, entre comillas, que va a contradecir estos resultados. No nos impide intentar hacer el experimento, impide que el resultado del experimento sea válido. Si yo tengo un rayo de luz y este rayo de luz va a la velocidad de la luz y encima le pongo un carro de Fórmula 1, voy a poner el de Homero, y este carro acelera hasta la velocidad de la luz, y de aquí tomo una lámpara y lanzo otro rayo de luz. En física clásica, esto también debería ir a la velocidad de la luz. Entonces tendríamos la velocidad de la luz más la velocidad de la luz más la velocidad de la luz. Iríamos a 3c. Esta luz verde iría a 3c. Pero Einstein demostró con ecuaciones que no se puede. Todo esto va a ser igual a 1. A 1c. Aún todavía no puedo terminar de comprender cómo. Voy a tratar de simplificarlo, voy a tratar de hacer un pequeño experimentito. Vamos a suponer que tenemos... ¿Qué será? Bueno, un avión. Sí, vamos a ver un avión. Me gustan mis aviones. Nosotros podemos trabajar con un avión y lanzar dentro del avión una luz adentro que rebote. Si lo pasamos en ángulo recto, en perpendicular con respecto al piso, y la luz simplemente está haciendo esto, la luz se va a quedar recorriendo una distancia dada. Pero si nosotros tomamos el avión y lo tenemos visto desde afuera, desde nuestro marco de referencia, además empieza desde aquí, mira, así, ahí va el avión, el rayo de luz no va a estar haciendo un movimiento recto. Lo que va a estar haciendo adentro del avión es esto. Parece que para los efectos del observador en tierra, el rayo de luz estuviera recorriendo una mayor distancia en un mayor tiempo. Y esto
es lo que viene en contra del pensamiento tradicional de la física clásica. El espacio y el tiempo son dependientes y eso es lo que nos permite que la rapidez de la luz sea constante. Esta luz va a estar viajando en un sentido. El observador en reposo puede ver el rayo de luz, mientras que un observador, más bien, el observador en movimiento ve el rayo de luz en línea recta y el observador en reposo lo ve formando ángulos. Sin embargo, tanto el observador que está en movimiento como el observador que está inercialmente quieto, tanto el observador que está en reposo como el que está en inercia, en movimiento, van a poder revisar la velocidad de la luz y la velocidad de la luz resulta seguir siendo c para los dos casos. ¿Qué es lo que está pasando? Si la rapidez había sido nuestra distancia sobre nuestro tiempo y la rapidez es constante y la distancia pues está variando en realidad aquí, la distancia no nos referimos a esta, la distancia nos referimos a esta. Y es aquí donde viene la parte más complicada de la relatividad especial. La única forma de que la rapidez de la luz permanezca constante, al menos desde el punto de vista matemático, físico-matemático, es que cuando cambie la distancia que recorre, también cambie el tiempo en la misma proporción. El espacio y el tiempo están tan estrechamente relacionados que son en realidad la misma entidad. Efectivamente, para que C permanezca constante, C tiene que ser D sobre T. O cambiamos la distancia, o cambiamos el tiempo, o cambiamos los dos. Pero si los cambiamos los dos, pues es que los dos son uno y el mismo, están relacionados. Es una especie de constante de proporcionalidad entre la distancia y el tiempo. Esa es la rapidez de la luz. Hasta el momento no se ha encontrado absolutamente nada que pueda romper con esto. No dudo que algún día llegue a salir una cosa más rápida que la luz. No sé, a lo mejor los taquiones. Y nosotros vivimos en un mundo tardiónico. No lo sabemos. A lo mejor hay partículas que no pueden moverse a menor velocidad que la luz. Pero esto es pura hipótesis. Esto, en los términos prácticos que a nosotros nos importan, es que ya tenemos nosotros un efecto de dilatación de tiempo. Si la distancia es constante, entonces el tiempo forzosamente tiene que cambiar su ritmo. El tiempo para un observador que se mueve con una rapidez cercana a la de la luz en una nave, medido por un observador en tierra, va a ser mayor que el observador dentro de la nave, midiendo dentro de la nave. Y aquí tenemos, para variar, porque Einstein era un desocupado, una ecuación. Y esta es una ecuación muy elegante y que todavía no se ha podido probar que sea falsa. De hecho, tan no es falsa que es la base para el sistema GPS. Y se comprobó que esta ecuación es correcta
cuando el primer sistema de GPS falló como al primer minuto de haberse puesto en operación por no tomar en cuenta la dilatación del tiempo. La ecuación es T es igual a T0 sobre la raíz de 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado. Ese es el 2 más feo que haya hecho. Y ahora aparece una Z. Bueno, ya que... Ahí está, mejor 2. Ok, entonces, ¿qué es cada uno de estos términos? T es el tiempo a secas. T0 es el tiempo medido por el observador que viaja. V es la velocidad. No es la velocidad, se me olvida, es rapidez. Rapidez del observador que viaja. C es la rapidez de la luz en el vacío al cuadrado. Y este tiempo entonces será el tiempo medido por el observador en tierra. Lo voy a poner en tierra. O el observador quieto. El observador quieto. Ahí está. Esta fórmula, que es muy fácil, muy sencilla, si eres físico, supongo, nos deja realizar grandes cosas. Primero que nada, es lo que nos va a permitir compensar los cambios en el tiempo que tiene el GPS. Parece que no hay ningún cambio porque está el GPS a una distancia lo bastante baja como para tener comunicaciones en tiempo real. Y sin embargo, son acumulaciones de tiempo tan mínimas que te van a cambiar la posición del tiempo en el espacio cuando ya realizas la observación. Vamos a ejemplificarlo todavía más fácil. Recordarán ustedes, seguramente sí, porque se nota que son gente fina y educada, que hay una famosa paradoja de los gemelos. Supongamos que tenemos a dos gemelos. Un gemelo viaja por el espacio porque se ganó un premio y el otro gemelo se queda en tierra porque no se ganó el premio. Y el gemelo que viaja se va en una nave espacial a darle la vuelta a la galaxia al 98% de la rapidez de la luz. Los dos tenían 30 años. El hermano que va en la nave va a viajar entonces al 98% de la velocidad de la luz. 90 Voy a apuntar porque si no se me olvidan. 98% de C. 98% de C son...
Si la velocidad de la luz son 299.888 metros sobre segundo, entonces la rapidez del 98% de C va a ser de 294.000.000 metros sobre segundo. O sea, va rapidísimo. El hermano regresa después de 10 años de travesía. Entonces, el hermano que se quedó tenía 30 años y el hermano que se fue tenía 30 años, porque son gemelos. Entonces, el hermano que se fue, cuando regresa con 40 años. Y el hermano gemelo que se quedó, cuando el hermano regresa, va a tener 80 años. ¿Por qué? Podemos calcularlo con esta ecuación. Vamos a hacerlo más fácil. Voy a borrar todo, nuevo. Vamos a ponerle 80%, para que los números sean más fáciles. 80% de C. Con un tiempo cero, de 4 años. ¿Cuánto tiempo pasó para el astronauta que se fue y regresó a 80% de la velocidad de la luz durante 4 años? Entonces, la ecuación, voy a cambiarle aquí un poquito el tamaño. El t va a ser igual a 4 años sobre a raíz de 1 menos 0.8 C al cuadrado C al cuadrado. Esta es nuestra rapidez, esta es nuestra V al cuadrada. Y aquí podemos hacer rápidamente la sustitución y esta t nos va a dar 6.66 años. Qué feos me quedaron mis años. Ya no le voy a poner años. 6.6 años. Ahí está. Así quedó. Bien. Entonces, así, rápidamente, podemos observar el cambio en el tiempo según si estás en movimiento o no estás en movimiento. Si tú estás en movimiento muy cercano al movimiento que está en tu marco de referencia inercial, entonces no vas a notar gran diferencia. Necesitas grandes velocidades y grandes distancias para poder observar cambios en el tiempo. Esto nos va a llevar todavía a un problema más importante desde el punto de vista de la física. Tenemos a dos grandes físicos, digo grandes porque me parece que uno medía 1,90 y el otro 1,95, que son Hendrik Lorentz y George Fitzgerald. El tiempo sí es relativo. Bueno, entonces,
Lorentz y Fitzgerald necesitaban interpretar los resultados negativos del experimento de Michelson y de Morley. Recordando, Michelson y Morley fueron los que descubrieron que por más que hicieran cuentas, la velocidad de la luz siempre permanecía constante y que por tanto era una constante. Einstein aprovechó eso para poder trabajar con la relatividad especial y descubrió que si la luz tenía una velocidad constante, una rapidez constante, entonces lo que nos debía cambiar era el tiempo y por tanto tiempo y espacio son dos manifestaciones de lo mismo. Y al ser manifestaciones de lo mismo, significa que el tiempo es una dimensión y por tanto vivimos en un mundo que no tiene tres dimensiones, no tiene alto, no tiene ancho y no tiene largo. No, tiene cuatro. Tiene largo, ancho, alto y tiempo. Lorentz y Fitzgerald propusieron interpretar los resultados negativos del experimento de Michelson y Morley, diciendo que en realidad lo que estaba pasando es que los cuerpos se contraían cuando se mueven con una rapidez más cercana a la de la luz. Para ellos, un rayo de luz avanzaba más lentamente que otro, pero el efecto no podía observarse porque el dispositivo de medición también sufría del mismo acortamiento. Lorentz y Fitzgerald supusieron que la materia se contrae. Einstein dedujo que lo que se contrae es el espacio. Vamos a ejemplificarlo con una serie de circulitos. Si se puede controlar el tiempo, no exactamente, pero puedes controlar cómo fluye el tiempo. Vamos a tener nosotros varias rapideces aquí. ¿Okay? La rapidez igual a 0, la rapidez igual a 0.8c, una rapidez igual a 0.9c y una rapidez igual a c. Cuando la rapidez es igual a 0, es decir, nuestro objeto está relativamente en reposo, vamos a tener, digamos, un circulito completo. Si nosotros empezamos a acelerar a la velocidad de la luz, alcanzar nuestra c, entonces nuestros círculos van a variar su forma, porque el espacio en el que están se va a contraer. El círculo sigue siendo un círculo, pero ahora ya lo vemos como un óvalo. Subimos la velocidad y este óvalo es más pronunciado hasta el punto en que, llegando a la velocidad de la luz, nosotros tenemos prácticamente una línea. Esto se llama contracción relativista o la contracción de Lorentz. Es la contracción de Lorentz, que es una L cursiva, es igual a L0 sobre la raíz de 1 menos la rapidez al cuadrado y la constante de la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de escape de la Tierra te la debo ahorita, pero la podemos calcular en un rato. Entonces, esta contracción de Lorentz o de Lorentz es la longitud del cuerpo medido en movimiento, o sea, esto va a ser igual a la longitud del cuerpo en reposo, que es esto, multiplicado por la rapidez relativa entre el cuerpo observado y el observador en reposo, o sea, todo esto.
No es que la masa se contraiga por la gravedad. Aquí la gravedad no pinta nada. Lo que se está contrayendo es el espacio en función de la velocidad. Ah, ya lo borré. Bueno, no importa. Estamos entonces nosotros teniendo aquí una contracción del espacio-tiempo, no del puro espacio y no del puro tiempo, una contracción del espacio-tiempo. Vamos a ponerle números a esto para que se note más o menos. Si vamos a suponer que esta pelota tiene un diámetro de 16 centímetros. Si nosotros aceleramos la pelota al 60% de la rapidez de la luz, voy a borrar esto para que no se me vayan a confundir. Si aceleráramos al 60% de c, entonces el diámetro de esta pelota se contrae a 12 centímetros. Al 60% de la rapidez de la luz, la pelota se va a encoger como un poquito menos de 4 centímetros. Sin embargo, si nosotros aceleramos a C, al 60% de C, si nosotros aceleramos de nueva cuenta a C, entonces nosotros vamos a poder observar algo muy curioso. La pelota vuelve a tener los 16 centímetros. Esta es una contracción relativista y vamos a tener que tomar en cuenta 4 cosas. Primero, si estás teniendo la misma velocidad del objeto que estás midiendo, el objeto va a medir exactamente lo mismo que si estuviera en reposo. O sea, al 60% de la velocidad de la luz, la pelota de 16 centímetros va a seguir midiendo 16 centímetros. Es exactamente igual a mantenerse quieto y medir la longitud de la pelota mientras sostienes la pelota. Si el observador es el que está corriendo al 60% de la velocidad de la luz y mide a la persona en reposo, entonces el que se encogió es el observador en reposo. Y también se encogió al 60% de su longitud. La contracción solo se va a dar en la dirección del movimiento. Las cantidades perpendiculares al movimiento no se ven afectadas. Solo puedo medir hacia el frente. Entonces, la pelota va a parecer que se contrae como óvalo. Pero esto sigue siendo lo mismo. Les dije que es raro. Y si la rapidez del cuerpo es pequeña, vamos a dejarle un horizonte del 10% de la rapidez de la luz. La longitud del efecto relativista es prácticamente la misma que la de la longitud del cuerpo en reposo. Para que la contracción relativista sea perceptible a simple vista, la rapidez del cuerpo debe alcanzar una rapidez muy cercana a la de la luz. Cualquier cosa superior al 10% de la velocidad de la luz nos daría como resultado una contracción de la longitud de un cuerpo.
Como yo sé que no me van a entender si no les hago un ejemplo, vamos a hacer otra vez un datillo por aquí. Tenemos un observador en la Tierra y tenemos una nave antes del lanzamiento. La nave mide 20 metros. Vamos a ponerle la longitud estática de 20 metros. La nave, como es una nave muy poderosa, es casi como la nave de la imaginación de Carl Sagan o de Neil deGrasse Tyson, alcanza una velocidad relativa, una rapidez de 0.98 c. C sigue siendo la velocidad de la luz, es nuestra única constante. ¿Cuánto va a medir esa nave vista desde la Tierra cuando acelere hasta el 0.98 c? Esa va a ser nuestra incógnita, la L de la ecuación. Si nosotros tenemos la ecuación de Lorentz, que era L sobre L0, raíz de 1, menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado, entonces podemos sustituir L0 es 20 metros, menos la raíz de 1 sobre 0.98 c al cuadrado sobre c al cuadrado. Les voy a ahorrar todos los cálculos porque ya los tengo yo acá en mi calculadora, pero básicamente al 0.98 de la velocidad de la luz, L es igual a 4 metros. Básicamente, tuvimos una contracción de 16 metros. Sin embargo, dentro de la nave sigue midiendo 20 metros. Por fuera la vemos cortita, pero dentro de la nave seguimos teniendo todo nuestro espacio. Esto nos da pie todavía a más cosas. La cantidad de movimiento relativista. Esto es otra de las cosas que van a ser muy complicadas, en especial si llegaron a media clase. Estas clases siguen en YouTube, por cierto, luego les pongo el enlace a todas las demás. Einstein descubrió cosas muy importantes utilizando únicamente herramientas matemáticas. Lo primero es que ningún objeto masivo puede impulsarse a la rapidez de la luz. Si un objeto, el que sea, tiene masa, no puede alcanzar la velocidad de la luz. No puede ser tan rápido como la luz. No puede. Este es el aspecto más malinterpretado de la relatividad espacial. La masa de un cuerpo en movimiento, suele pensarse, se incrementa a medida que se aproxima la rapidez de la luz. La masa debería volverse infinita si logra alcanzar la rapidez de la luz, pero esto no es correcto. Incluso Einstein mismo pensaba que esto iba a realizarse de esta manera, pero tras revisar con cuidado sus fórmulas, descubrió un problema fundamental. En sus fórmulas, Einstein llegó a dividir por cero y cualquier matemático les va a poder decir que no es posible dividir por cero. Entonces, la única manera de que sus cuentas le salieran es si cambiaba un término en su ecuación. Y resultó que el único que podía mantenerse constante era la masa. La masa va a ser la misma independientemente del marco de referencia. En todos los marcos de referencia, la masa va a ser constante.
Y recordemos, no es lo mismo masa que peso. Masa es la cantidad de materia en un cuerpo. Peso es la cantidad de materia en un cuerpo sometida a la aceleración de un campo gravitacional. En física clásica, la cantidad de movimiento es P igual a M por B. Pero esta P, si fuera infinita, nos daría como resultado una velocidad infinita o una masa infinita. Y nosotros ya sabemos que esta velocidad no es infinita. Esta no puede exceder bajo ninguna circunstancia a la velocidad de la luz, tal y como entendemos la física en este momento. Por tanto, si esto no existe, entonces esto no puede existir. Y si no existe ninguno de estos dos, entonces la masa tiene que permanecer constante. No, y olvídate, las flechas que están ahorita, están sujetas a una aceleración inercial, están variando porque la velocidad del internet está variando mucho, es por eso. Entonces, Einstein nos dice que si P no puede ser infinito, no podemos tener una rapidez infinita, no podemos tener una masa infinita. Si la velocidad es constante, la masa debe ser constante y la rapidez y la velocidad constante nos van a dar una aceleración constante. Esto lo salvó Einstein poniendo una definición adicional en esta fórmula. Lo que hizo Einstein fue tomar su P y agregó una letra griega gamma. Le doy pamba a quien me ponga una Y, es una gamma, y multiplicó gamma por la masa y la rapidez. Y esta gamma minúscula, va a ser igual a, al inverso de la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez al cuadrado sobre la rapidez de la luz al cuadrado. Este es el factor de Lorentz. El factor de Lorentz es la inversa de la contracción de Lorentz. El valor del factor de Lorentz, el factor de gamma, siempre es igual o mayor que 1. Si ya habíamos visto en la unidad 6 que la P era causada por un impulso, o sea, una fuerza aplicada por un cierto tiempo, entonces podemos hacer más definiciones con física, podemos torturar a nuestras ecuaciones. Tenemos aquí a nuestra fuerza por tiempo igual a P igual a gamma por M por B. Y esto nos da una explicación fantástica desde el punto de vista de la física sobre por qué no podemos alcanzar la velocidad de la luz. Para una rapidez cercana a la velocidad de la luz, el factor de Lorentz sí crece hasta infinito. Este sí puede llegar hasta infinito. Y para llegar a esta rapidez tan alta, el cuerpo necesita un impulso que también sea infinito. Ahí está.
y nosotros no podemos lograr un impulso infinito. No es que no sea posible alcanzar la rapidez de la luz porque la masa crece. No podemos alcanzar la velocidad de la luz porque no hay una fuerza lo suficientemente grande como para impulsarlo en una cantidad de tiempo finita. Sin embargo, ojo aquí, todavía hay quien ha pensado que esto no es exactamente posible. Esto es una simple hipótesis, pero la pensó un mexicano, Miguel Alcubierre. Miguel tiene una hipótesis que por cierto está muy complicada, la tiene en una de sus tesis de doctorado, porque creo que tiene 3 doctorados el hombre, no tiene nada que hacer. Miguel Alcubierre es un genio y él piensa que es posible alcanzar este impulso, alcanzar esta velocidad de la luz, siempre y cuando, ojo, pudiéramos cambiar la definición del espacio. La máquina que Miguel Alcubierre dice que pudiera funcionar con un motor hipotético va a tomar un espacio y va a concentrar el espacio delante suyo y va a expandirlo detrás suyo mientras está en una burbuja de espacio-tiempo normal. Esto nos permitiría cambiar esta definición. Y es lo que nos permitiría tener velocidades más rápidas que la de la luz. Por el momento es total, completa y absolutamente imposible con la tecnología que tenemos actualmente, pero recordemos que hace tan solo 100 años era impensable tener un dispositivo en la palma de la mano que fuera capaz de acceder a una red mundial de calculadoras capaces de perforar un montón de información y destilarla para darnos videos de gatitos. Entonces, seguramente nosotros no lo veremos, pero existe la posibilidad de que en el futuro sí tengamos velocidades más largas que las de la luz. La tesis de Miguel Alcubierre está en el repositorio de la UNAM y Miguel Alcubierre es del Departamento de Física Astronómica de la UNAM y es un tipo muy accesible, es un tipazo. Bueno, sigamos. Ya para poder terminar, porque no es por nada, pero yo había prometido que mis capítulos iban a ser de 1 hora y me voy a exceder. Bueno, masa y energía. Vamos a terminar ya con el concepto de masa y energía. La materia, por el simple hecho de existir, tiene una energía. Einstein llegó a la conclusión de que si la masa desaparece, se libera energía. Esto es el principio fundamental por el cual se logró desarrollar la bomba atómica. La energía se relaciona con la masa en una de las ecuaciones más famosas jamás escritas y la que todo el mundo recuerda porque es una ecuación hermosa y pequeña. Voy a poner, diría que con letras de oro, pero creo que no tengo color oro. Energía va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Donde la energía, esto es la energía en reposo de la masa. La masa sigue siendo la masa de la masa. Y la velocidad de la luz al cuadrado es esencialmente la velocidad de la luz al cuadrado. Va siendo tiempo, por cierto, de decir la abreviación
más común, la abreviación más común de la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. La relación entre la masa y la energía la vamos a utilizar para explicar cómo se produce la energía nuclear. En la desintegración radioactiva, que veremos más adelante, la masa de un átomo se divide en dos átomos con masas más pequeñas. Pero las masas de los átomos son cuánticas. Cuánto, en términos de física y de química, significa que no pueden subdividirse de manera sencilla y vienen caladas en ciertos valores, en ciertas regiones. Es decir, un electrón solo puede pesar un electrón. Un protón solo puede pesar un protón. Y un electrón y un protón solo van a pesar lo mismo que un protón y un electrón. Un neutrón sería la combinación de un protón más un electrón más energía o menos energía, dependiendo de cómo se vaya a ver esta situación, dependiendo si la gana o si la pierde. Pero siempre son cuantos, siempre va a permanecer en esos pequeños paquetitos. No podemos tener medio electrón, no podemos tener medio protón, no podemos tener medio neutrón. O está completo o no está completo. Si nosotros dividiéramos un electrón, tendríamos partículas fundamentales más pequeñas, porque hay partículas fundamentales más pequeñas que un electrón. Eso lo vamos a ver en la unidad 18. Ahorita vamos en la 10 y no les voy a meter más información de la que es estrictamente necesaria, porque lo que viene, agárrense, lo que viene con ganas. La relación masa-energía la vamos a utilizar entonces para explicar cómo se produce la energía nuclear. Ya vimos que la desintegración radiactiva significa tomar un átomo grande y dividirlo en dos átomos más pequeños. Pero al momento de dividir, nosotros vamos a invertir una energía para separarlo y el átomo nos va a proporcionar una cantidad de energía. Y vamos a perder, entre comillas, masa. Vamos a convertir esa masa en energía. La diferencia relativa de la masa antes y después de separarse está dentro del orden de una parte por cada 1000 aproximadamente. No me acuerdo si es una en cada 1000 o una en cada 2000, pero voy a suponer que es una en cada 1000. Esto convierte la energía cinética de dos átomos resultantes, esto convierte la masa de los dos átomos resultantes en energía cinética. Esta diferencia de masas es la que produce la energía nuclear y si se trabaja con cuidado o con falta de él, puede generar una reacción en cadena. Esta energía, la que la llaman la energía intrínseca de Einstein, es la que permite, 1, crear la bomba atómica, 2, crear la bomba de fusión nuclear y 3, crear las centrales de fisión nuclear como Chernobyl. Vamos a ver esto porque esto es una fórmula, básicamente. Esta fórmula ya la habíamos visto anteriormente en la gravedad. G es igual a M por M0 sobre R cuadrada. Y esto va a ser igual a la fuerza y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto es, se me fue, ¿dónde está? Acá está. Esto, ahí está. Esto es la fórmula de la gravedad y esto es la fórmula de la fuerza.
a fuerza es igual a su masa por aceleración. Si nosotros tomamos todos estos factores y lo multiplicamos por R, vamos a tener ¿dónde estoy? G es mayúscula. Esta siempre es una G mayúscula, es más, le voy a cambiar hasta el color. G M por M0 por R, ya lo multiplicamos por R, y nos quedamos aquí con F por R, y nos quedamos con masa por aceleración por R, o sea, por mar. Ya podemos tomar entonces aquí nosotros ya podemos tomar el mar, masa por aceleración por rapidez, y la podemos convertir en velocidad al cuadrado. Y si tomamos esta B y la sustituimos por una C, tenemos mc al cuadrado. Esto va a ser igual a este lado de la ecuación, M0, M, R y G. Esto a ustedes no les va a decir ahorita prácticamente nada, pero este término nos representa la energía potencial gravitacional universal que genera la totalidad de la estructura del universo hacia una masa dada. En tanto que esto, el término de la derecha, es la energía intrínseca de Einstein, de la que hablé hace unos instantes, acá arriba. Entonces, si la energía intrínseca de Einstein es igual a la energía potencial gravitatoria universal, generada a partir del reposo de todas las masas en el universo, eso significa que la masa va a ser igual a la energía. Son dos elementos que en la física clásica son distintos. En física clásica, energía es un concepto, masa es otro concepto. Pero en la relatividad especial, masa y energía son dos caras de la misma moneda. Para Einstein, entonces, el universo es un juego de intercambio constante entre masa y energía. Esto es lo que nos está permitiendo aprovechar la energía nuclear de los átomos más pesados, de los átomos radioactivos. Vamos a ver que esto tiene una aplicación relativamente práctica. ¿Cuánta energía tiene un gramo de masa? Vamos a tener, quedamos que nuestra masa va a ser 1 gramo. Por tanto, otra manera de escribirlo es 10 a la menos 3 kilogramos. Nuestra incógnita es la cantidad de energía. Y nuestra ecuación básica es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esto sustituyamos, E0 va a ser igual a 10 a la menos 3 kilogramos por la velocidad de la luz, que la tengo acá arriba, es 3 por 10
a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto no me gustó. Segundo al cuadrado. Ahora sí. Multiplicamos esto por esto y vamos a obtener que la energía es igual a 9 por 10 a la 13 julios o joules de energía. Kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado, masa al cuadrado, ¿qué? Kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado es un julio, ahora sí, un joule. Esta es nuestra unidad de energía y vamos a disponer de toda esta cantidad de joules para hacer las cosas que querramos con ellos. El problema viene en que esta cantidad de energía es tan grande y la estamos liberando tan pronto que básicamente vamos a tener una explosión. Vamos a terminar entonces aquí esta clase y nos vemos ya para la siguiente. Nuestro siguiente capítulo, dicen mis notas, que va a ser interacciones electromagnéticas. Voy a dividirlo en dos secciones porque si este episodio fue muy grande, el de interacciones electromagnéticas es todavía más grande. Voy a dividirlo entonces en electricidad y en magnetismo y voy a decir, ya que estemos viendo las interacciones de las partículas, cómo es que electricidad y magnetismo son en realidad dos caras de la misma moneda. Y sí. Entonces, con esto terminamos. Saludos cordiales.